Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar teoría de conjuntos numéricos y vamos a ver la necesidad de contar. Por eso vamos a estudiar la necesidad de definir el conjunto de los números naturales. Recuerden que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Y el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y toda meta que nos propongamos, si trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina, la podremos lograr. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Estamos en el momento de la historia humana donde los números no se han definido. Y la primera necesidad a la cual nos enfrentamos es la necesidad de contar. Y para esto se definió el primer conjunto numérico. Estos son los números naturales. Los números naturales se definen como, primero los vamos a denotar con una n y estos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y así hasta infinito. Es decir, que ellos tienen un inicio, pero no tienen un fin porque son infinitos. Ahora, ustedes podrán notar que empecé desde el 1. Algunos se preguntarán, ¿y el 0? ¿Qué pasa con el 0? ¿El 0 es natural o no es natural? Inicialmente, el 0 no se tomó dentro del conjunto de los números naturales. En la actualidad hay muchos que sí toman al 0 como un número natural. Y lo colocan de la siguiente manera. Algunos colocan n sub 0, que se lee el conjunto de los números naturales incluyendo el 0. Y estos serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y así hasta infinito. Y estos son los números que nos sirven para contar. Luego de contar, vamos a ver las 4 operaciones básicas. Estas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En este momento les voy a hacer una pregunta y pueden dejar sus respuestas abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál de estas 4 operaciones básicas podemos realizarlas sin ningún problema dentro de los números naturales? Es decir, ¿cuál de estas 4 operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación o la división, están definidas dentro de los números naturales? ¿Será acaso la suma? ¿Será acaso la resta? ¿Será acaso la multiplicación? ¿Será acaso la división? ¿O todas? Opinen y déjenos su opinión en la caja de comentarios. Vamos a ver cada una de estas operaciones en los números naturales. Vamos a estudiar entonces la suma en el conjunto de números naturales. Vamos a ver si la suma está definida totalmente dentro de este conjunto. Tomemos un número natural, digamos el 5. Le voy a sumar otro número natural, digamos el 3. Esto es igual a 5 más 3, 8. Y el 8 también es un número natural. Es decir que si tomamos un número natural, le sumamos un número natural, la respuesta es un número natural. Es decir que la suma cumple la propiedad clausurativa dentro del conjunto de los números naturales. Por lo tanto, sin error alguno, podemos decir que para todo A, B que pertenece a los números naturales, ocurre que si yo tomo A y le sumo B, esto me va a dar un número C. Y C pertenece a los naturales. Siempre que tomemos un número natural, le sumemos un número natural, la respuesta va a ser un número natural. Es decir, que la suma cumple la propiedad clausurativa dentro de los números naturales. Y esto va a ocurrir para todo número natural. Si tomamos por lo menos el 11 y le sumamos, digamos, 19,
el 11 es un número natural, el 19 es un número natural y esto nos va a dar 30, que es un número natural. Si tomamos el 1200, que es un número natural, y le sumamos 1500, que es un número natural, esto nos va a dar 2700, que es un número natural. Entonces, la suma está totalmente definida dentro de los números naturales. Vamos a la siguiente operación. Ahora estamos con la resta, que es la segunda operación básica. Vamos a ver si la resta está definida en el conjunto de los números naturales. Entonces, una persona puede tomar un número natural como el 8 y restarle un número natural como el 5, y esto nos va a dar 8 menos 5. Si a 8 le quito 5, me da 3. Un número natural al cual le resté un número natural y la respuesta es un número natural. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Es decir, que tenemos el 5, que es número natural, y le voy a restar el 8, que es un número natural. Sucede que aquí tenemos un problema. ¿Cuál es ese problema? Que la respuesta a esta resta no pertenece al conjunto de los números naturales. Tenemos un problema. Y tenemos que decir lo siguiente, que existen algunos A, B que pertenecen a los números naturales, donde si yo tomo A, le resto B, me va a dar un número C. Y este número C no pertenece a los números naturales. Es decir, que la resta no está totalmente definida dentro de los números naturales. Aquí tenemos un problema. La resta presenta problemas dentro del conjunto de los números naturales. Y la matemática radical. La matemática dice, con un contraejemplo es suficiente para decir no. Y aquí tenemos el contraejemplo. Por lo tanto, la resta no está totalmente definida dentro de los números naturales. Y este problema lo tenemos que solucionar. Pero lo vamos a hacer en el siguiente video. Por ahora, vamos a la siguiente operación. La tercera operación básica es la multiplicación. Entonces vamos a ver si la multiplicación está totalmente definida dentro del conjunto de los números naturales. La multiplicación también es conocida como producto. Entonces, miremos que si tomo un número natural, digamos el 4, y lo multiplico por otro número natural, digamos el 3. Recordemos que la multiplicación es una suma abreviada. ¿Esto qué significa? Que el 4 lo debo sumar 3 veces. Es decir, que tengo que sumar 4 más 4 más 4. Y 4 más 4 más 4, 12. Es decir que 4 por 3 es 12. La multiplicación es una suma abreviada y como la suma está totalmente definida dentro del conjunto de los números naturales, entonces la multiplicación también lo está. Miremos que si tenemos 3 por 4, ¿eso qué significa? Que el 3 lo debo sumar 4 veces, es decir, sumar 3 más 3 más 3 más 3. Y esto me daría también 12. Es decir, que sin error alguno, podemos decir que para todo A, B que pertenece a los naturales, ocurre que si a A lo multiplico por B, me va a dar un número C. Y este C pertenece al conjunto de los números naturales. Es decir, que la multiplicación está totalmente definida dentro del conjunto de los números naturales. No presenta ningún problema. Entonces vamos a la siguiente operación básica. La cuarta operación básica es la división. Entonces vamos a ver si la división está totalmente definida dentro del conjunto de los números naturales.
Entonces, alguien podría tomar un número natural como el 8, dividirlo entre otro número natural como el 4, y la respuesta sería 8 dividido 4 es 2. Un número natural, el cual lo dividí entre un número natural y la respuesta es un número natural. Hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si tomamos un número natural como el 5 y lo divido entre un número natural? En este caso, digamos el 2. Esta división presenta problemas porque no tiene respuesta dentro de los números naturales. No existe un número natural que le dé respuesta a esta división, 5 dividido 2. Es decir, que presenta problemas. En este caso podríamos decir que existen algunos A, B que pertenecen a los naturales, donde en este caso, si A lo divido entre B, me va a dar una respuesta C. ¿Y qué pasa con C? C no pertenece a los números naturales. Hay divisiones que no podemos hacer dentro del conjunto de los números naturales. Es decir, que la división presenta problemas. La división no está totalmente definida dentro de los números naturales. No es una operación clausurativa. Entonces, aquí hay un problema y debemos solucionar ese problema. Y ese va a ser tema para otro video. Entonces, vamos a resumir lo que tenemos hasta aquí. Hasta aquí tenemos que, ante la necesidad de contar, se definieron los números naturales. El conjunto de los números naturales son los que nos sirven para contar. Ahora tenemos las 4 operaciones básicas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. La suma es una operación clausurativa dentro de los números naturales. No presenta ningún problema. La resta sí presenta problemas en los números naturales. Es decir, que la resta no está totalmente definida dentro de los números naturales. Existen restas que no podemos hacer en este conjunto. Vamos ahora a la multiplicación o producto. La multiplicación también está totalmente definida. Es una operación clausurativa dentro de los números naturales. Y ahora tenemos la división. Pero la división también presenta problemas. No todas las divisiones las podemos hacer en el conjunto de los números naturales. Y es un problema que debemos solucionar. No olviden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y no olviden que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Y el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Nos vemos en una próxima clase.